Cuando pensamos en la palabra engaño, ¿quién ha sido engañado de los que estamos acá? Todos, ¿cierto? ¿Quién no? Todos hemos sido engañados de una manera o de otra, pero hemos sido engañados. Les cuento, cuando yo tenía como 22 años más o menos, yo había salido del colegio y no es tanto tiempo, para que vean que habían pasado como 2 o 3 años después del colegio y bueno, con necesidad de trabajar, había un joven que trabajaba vendiendo zapatos yendo a los pueblos del Quindío, de aquí del departamento, y necesitaba un auxiliar para que le ayudara a cargar maletas de los zapatos. Y adivine a quién fueron a buscar. Bueno, yo estaba sin empleo. Él con su calculadora en mano dijo, si nosotros vendemos esto, usted le va a tocar. Y eso sonaba como, bueno, no estoy haciendo nada, me voy a trabajar. Conozco pueblos porque no he recorrido todo el Quindío y fuera de eso gano pesitos. Bueno, está muy bien. Después de un mes, no sé cuánto tiempo que estuve trabajando, ya cuando fuimos a liquidar, a mirar cuánto me había ganado, me cambió la manera de hacer las cuentas y lo que me dio para darme escasamente alcanzaba a cubrir los pasajes que me había gastado. ¿Eso qué fue? Eso fue un engaño. Un terrible, un vil engaño a un joven desempleado. Y con mi esposa, bueno, ella se fue a llevar el niño, los niños tienen una actividad, algunos de las hermanas están allá con ellos, una actividad especial fuera del lugar. Y bueno, con mi esposa me llamaron de una agencia de turismo. Y entonces señor, ¿cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? Yo, bien, gracias. Ramón, sí, claro, le tenemos un regalo. Un regalo. Entonces, a usted cuando le dicen regalo, usted dice, como que, ¿cierto? Como que, regalo, sí, pero hay una condición. Este regalo debe venir usted con su esposa para recibirlo. Yo estaba en la oficina, yo dije, sí, claro, yo hablo esta noche con ella y se me fue al otro día. Buenas, señor Ramón, ¿cómo le fue con su esposa? Ay, se me olvidó. Qué pena con usted. No, bueno, lo estamos esperando aquí. Entonces, para que venga con ella, para que reciba su regalo. ¿Qué será el regalo? Entonces, se me olvidó otra vez. Qué cabeza, los hombres sí tienen una cabeza. Bueno, entonces a la tercera vez, otra vez, señor Ramón, le estamos esperando. Ay, sí, qué vergüenza. No, de hoy no paso y le digo. Pues bien, le llegué a la casa, le dije a mi esposa Lina, le dije, bueno, es que me llamaron que hay que ir, vayamos a ver. Es que un regalo, miremos a ver cuál es el regalo. María Paz tenía como 3 años más o menos y la sentaron la sentaron por allá, la atendieron muy bien porque la sentaron, le pusieron a dibujar, le pusieron, bueno, ve qué atención tan buena esta. Señor, ¿va a tomar tinto? Sí, claro, muchas gracias. Bien atendidos. Entonces nos dieron, el regalo es este bono. Qué bueno, para cuando uno va a viajar, unos descuentos. Pero para acceder a este regalo usted necesita estar vinculado a la empresa. Para vincularse a la empresa usted tiene entonces me hablaban de estar como por 5 años con la empresa y tener viajes nacionales e internacionales a muy bajo costo en relación con el mercado. Yo le dije, está como, bueno, estaba estrenando yo tarjeta de crédito, yo nunca había utilizado la tarjeta de crédito y preciso la cargaba ahí ese día. ¿Tiene tarjeta? Y dice, sí, tengo tarjeta. Yo no tengo plata, pero tengo tarjeta. Bueno, entonces présteme su tarjeta. Y entonces, chun, eran como 3 millones de pesos. Al siguiente día, por averiguar, llamé a una parte que no tenía ningún vínculo, averiguar un viaje, creo que a San Andrés. Con mi esposa viajamos a San Andrés, nos casamos en 2010
y María Paz tenía 3 años y no habíamos vuelto a viajar sino a la esquina de la casa y luego regresar. Entonces queríamos tener las vacaciones y habíamos pensado, ¿qué tal volver a San Andrés? Entonces pregunté en otra parte de San Andrés y cuando me dieron el valor era inferior que donde yo estaba afiliado. Yo dije, me suena a que me tumbaron, me robaron, me engañaron. Entonces, bueno, hay una norma legal que permite deshacer un negocio si usted no lo ha utilizado. Creo que hasta los 3, 4 días después, si usted no lo ha consumido, usted puede desistir del negocio y la Superintendencia de Industria y Comercio le ayuda con eso. Y bueno, y a través de recibí mi plata como 6 meses después, pero la recibí. Pero hay muchas maneras de engañar. Cuando pensamos en la Biblia, pensamos en los primeros capítulos de la Biblia, Génesis capítulo 3, cuando la serpiente habla a Eva, ¿qué hizo? Le engañó, le dijo, mire, lo que Dios le dijo, este árbol que Dios le dijo, no coma de él, eso es mentira. Coma de él. Lo que pasa es que usted va a tener beneficios. Esos beneficios es que usted va a tener conocimiento como Dios. Entonces, fue engañada. Ella, de haber escuchado a Dios, escucha la voz de la serpiente y deja de creer en la voz de Dios por creer la mentira. Y entonces toma del árbol y come. Y ese es el día más catastrófico de la historia de la humanidad. No ha habido un día peor, tan catastrófico, tan ruin como ese. Porque hemos escuchado de cuando cayeron las Torres Gemelas y cantidad de personas que murieron y familias afectadas. Hemos escuchado de inundaciones, hemos escuchado de cosas. Estuvimos en el terremoto aquí en el 1999 y muchas personas murieron y muchas familias perdieron familiares. Perdieron sus papás, su mamá, sus hijos, sus hermanos. Esto es algo difícil, duro, pero nada en la historia es comparable. Tan malo como lo que sucedió allí ese día con Adán y con Eva. Ese engaño, el padre del engaño, el artista del engaño, entonces trajo a hacer algo que no era conveniente a Eva. Y así a través de la Biblia vemos una página y otra y encontramos personas engañadas. ¿Qué otra persona fue engañada? ¿Se acuerdan de Jacob? Trabajó 7 años por Raquel, por la menor. El papá tenía la mayor y la menor. Trabaja 7 años por la menor, estaba enamoradísimo de Raquel. Se casa y la costumbre era que cuando se casaban estaba el velo puesto, entonces no se veía la cara de la persona. Cuando se levantó al otro día, ¡ah! ¿Cierto? ¿Qué pasó? No es la que yo, no es, eso es la hermana. Entonces fue y le reclamó a Jacob, al suegro, ¿qué pasó? ¿Por qué me engañó? Le dijo, ¿por qué me engañó? Yo trabajé 7 años por la menor y usted me da la mayor. ¿Qué pasó acá? Entonces encontramos engaño y otro engaño. Quiero que pensemos en 2 cosas, en la iglesia del Señor y pensemos en el mundo, en 2 áreas en que hay engaño. Y miramos en Colosenses, el libro de Colosenses, está allí en el Nuevo Testamento. Ahí comenzando las cartas, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 2. El engaño es hacer aparecer algo malo como bueno. El engaño disfraza la mentira para que parezca verdad. El engaño es una desfiguración de algo, una cobertura que se le coloca a algo que puede ser venenoso para que yo lo tome. ¿Y saben qué es lo tremendo? Que en este mundo
Hoy hay mucho engaño. Y que el artista del engaño es aquel que lo está practicando desde que estaba en el huerto del Edén. Ha practicado muchos años y ha perfeccionado su estrategia de engañar. Colosenses capítulo 2 dice, versículo 1. El apóstol Pablo era como un padre para aquellos creyentes. Amaba la iglesia de Colosas. Dice versículo 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y sigue diciendo, versículo 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Estamos hablando hace 2000 años, habían llegado maestros, falsos maestros, malos maestros a la iglesia, enseñando acerca de Jesús mentiras, enseñando que él no era Dios, enseñando que él es un ser creado, y eso es venenoso, porque el fundamento de la salvación descansa en Cristo Jesús y no podemos quitarle la dignidad que se merece el creador, el arquitecto de nuestra salvación. Cuando se ataca a la persona de Cristo, se ataca la salvación, el fundamento mismo, la base misma de la salvación se ataca. Y estaba siendo atacada allí, enseñando cosas diferentes de lo que Dios dice en la escritura. Y versículo 4, por eso está diciendo Pablo, y esto lo digo para que nadie les engañe, les meta mentiras, cucarachas en la cabeza, cosas que no son de Cristo. Es importante lo que pensamos de Cristo. Y la Biblia es tan clara en decir que Él es Dios, el que nació en Belén, el que murió en la cruz. Él es Dios. No hay lugar a duda, ni un milímetro. No lo piense. No, que no haya otra cosa en su cabeza. El que murió en la cruz es el ser más digno, más grande. El creador mismo del universo entregó su vida por nosotros en la cruz. Usted puede durar años acá, lo he visto, escuchando esto que estamos diciendo, pero si su corazón no está anclado a las verdades de Dios, alguien de afuera viene con otros motivos, con motivos tal vez económicos o con cualquier otro motivo, y le dirá otra cosa y usted podrá irse, porque no está fundamentado en la verdad de la escritura. Y yo ruego a Dios que no pase eso con usted. No porque nosotros seamos la única iglesia, no. Pero esta iglesia desea, anhela centrar la enseñanza en las escrituras. Y si usted me dice, venga hermano, usted acaba de enseñar esto, pero aquí en la Biblia dice otra cosa distinta. Si la Biblia dice algo distinto, entonces cambiamos lo que estamos diciendo acá. Porque lo importante no es lo que dice el pastor, el líder. Lo importante es lo que dice Dios en la escritura. Y si la escritura dice algo distinto, nosotros tenemos que cambiar lo que estamos diciendo. Pero aquí dice el versículo 4 al final, con palabras persuasivas. ¿Qué es una palabra persuasiva? Es una palabra que convence. Es una palabra que lleva a una persona de una posición a otra. Una persona está pensando, me voy para allí, pero alguien llega y le habla, y le habla,
esa persona está bien, me voy por allá. ¿Qué está haciendo? Lo está persuadiendo. Entonces dice que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Y qué dice el versículo 5 al final? Porque el Señor, porque Dios quiere, y lo decía el apóstol, vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Dios quiere cristianos firmes en la fe. No cristianos que un día piensan una cosa y al otro día piensan otra. Estoy hablando de la doctrina. En cuanto a nuestra vida personal, tenemos que avanzar, crecer, desarrollar. Pero en cuanto a la doctrina, es la misma hoy que hace 2000 años y que lo que serán 1500 millones de años. ¿Por qué no cambia? Es lo que Dios dice. Entonces, ahí debe haber firmeza porque está basada en la Escritura. Muy bien. Sigamos a Efesios capítulo 5. Efesios está 2 libros antes. Efesios capítulo 5. Efesios 5, dice versículo 1. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero dice, pero fornicación. ¿Qué es fornicación? Actos sexuales inmorales. Incluye el sexo entre personas no casadas, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipes con ellos. Nadie os engañe con palabras, que es una cosa, que es algo vano. Es algo que no tiene fruto, que no tiene contenido, que no edifica, que no ayuda, que no construye, que no levanta, que no anima, que por el contrario destruye, desvía, contamina. Eso es una palabra vana. Y nadie os engañe con palabras vanas. O sea que nosotros, y esto es para creyentes, los creyentes pueden ser engañados con palabras que no construyen. Pueden ser llevados por caminos que Dios no quiere que estén, a través de palabras. Mire, hay un versículo en 1 Corintios que dice, las malas conversaciones corrompen, dañan las buenas costumbres. Alguien decía, eso no lo dice la Biblia, dime con quién andas y te diré quién eres. Eso no lo dice la Biblia, pero sí dice, ¿cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? Entonces, lo que estamos conversando, las personas con quien compartimos, las charlas que tenemos, esas palabras que se mencionan ahí en esas charlas pueden llegar a engañarnos y llevarnos a hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. Versículo 4 dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Aquí estamos hablando de palabras de malicia, estamos hablando de palabras vulgares, obscenas. Todo eso está contenido aquí en este versículo 4. Y a través de las palabras nosotros podemos ser engañados. Y Dios no quiere que nosotros seamos engañados. Ese nadie les engañe estén
Estén atentos, tengan los ojos abiertos. Cuidado que puede pasar. Usted puede llevar años en la vida cristiana, pero usted es vulnerable a ser engañado. Tenga cuidado. Mire, puede un cristiano estar aquí 10 años creciendo, aprendiendo, avanzando en los caminos de Dios, y puede esa persona fallar alguna vez. Sí, sí. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando. Muchas veces es eso, el engaño, porque el enemigo de Dios, o las conversaciones que tiene, comienzan a presentarle un panorama, y ese panorama antes no lo veía, después comienza a medio mirarlo como de reojo, después comienza a mirarlo más y ya comienza a ser atraído, hasta que termina allá donde Dios no quiere que esté. Y si hace daño él, hace daño a muchas personas porque fue engañado. Y qué terrible es levantarse de estas caídas, de estas cosas que suceden tan graves en la vida, porque fuimos engañados. Por eso, cuidado. Miren, lo peor que usted puede hacer no es perder 3 millones de pesos, ni 500,000, ni 10 millones de pesos. Lo peor que puede hacer usted es perder cosas tan importantes en su vida. Primero, la salvación, primero eso, pero también ya por otro lado su crecimiento, su desarrollo ministerial, su vida conyugal, su vida familiar, sus hijos, porque usted fue engañado. Esto es importante. Eso es importante. ¿Qué es lo terrible del engaño? Usted piensa que está mal, usted piensa que está bien, ¿cierto? ¿Usted piensa que eso está? Sí, eso está bien. Sí, claro, está bien, porque usted está engañado. Engañado. Usted está engañado, usted piensa que está bien, usted piensa que eso no hace daño, usted piensa que eso se puede aceptar, pero ahí es donde tenemos que ir a la Biblia. Dios, ¿qué dice? Dios, ¿qué dice? Miremos Dios, ¿qué dice? Para que salgamos de ese engaño, para que esas cosas que están en la cabeza se vayan. Porque graves errores se han cometido por no haber escuchado a Dios y por haber escuchado a otros. Vamos a Santiago. Santiago está al final, llegando ya cerca Apocalipsis, capítulo 1. Santiago 1, dice, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros. O sea que uno se puede engañar uno mismo. ¿Cuándo nos engañamos a nosotros mismos? Cuando venimos y escuchamos, cuando abrimos la Biblia y la leemos, o la tenemos abierta allí en el Salmo 91 o en el Salmo no sé qué, allí en la casa, y pensamos que eso de por sí brota bendiciones, pero no vivimos, pero no hacemos. Miren, Dios no quiere religiosos. Usted está escuchando bien. Dios no quiere religiosos, porque los religiosos llegan, se sientan, escuchan, se van, y lo que escucharon no pasó nada aquí dentro.
No pasó nada acá. No pasó nada acá. Pero cuando hay una verdadera relación con Dios, cuando hay una verdadera relación con Dios, lo que yo escucho de Dios está impactando mi mente, está impactando mi corazón. Usted puede ver cómo a través del tiempo sus emociones van cambiando. Usted puede ver cómo a través del tiempo su manera de pensar se va transformando, porque hay un impacto de la palabra de Dios en mi vida. Usted puede venir, escuchar la palabra de Dios y salir y hacer lo que quiera, lo que se le antoje, lo que se le antoje. Pero ¿qué efecto está haciendo la palabra de Dios en su vida? Tendrá que responder a Dios. El hecho de haber venido y haber escuchado le hizo ganar algo. Nada, nada. Porque dice, sed hacedores de la palabra. Y ese hacedor es ese en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, cuando usted viene y escucha, usted que tiene que estar pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame a hacer eso que estás diciendo. Señor, ayúdame a que eso que está aquí en tu palabra, yo no viva. Yo no quiero quedarme escuchando y escuchando nomás, sino que esa palabra sea dinamita en mi corazón, que esa palabra sea transformadora en mi corazón. Porque si no es así, me estoy engañando a mí mismo. Y en Hebreos, el libro antes, capítulo 3, versículo 13. Hebreos 3:13. Dice, bueno, desde el 12. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y este versículo es interesante. Está hablando a quiénes, a creyentes o inconversos, a creyentes. Mirad, hermanos, está hablando a creyentes, que no haya ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad. O sea, que es un creyente incrédulo, ¿cierto? Para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca. ¿Por qué? ¿Por el engaño de quién? El pecado engaña. El pecado le dice, hágale, no pasa nada. Otros lo hacen. ¿Usted por qué no? Usted va a ser el único que no. No, no se quede atrás. Disfrute. Hágalo. Hágalo que mañana es otro día y no pasó nada. Aquí no pasó nada, nadie se murió. Eso dice el engaño. El engaño dice, el pecado para Dios es así, inmenso. El engaño que dice que es así. Los resultados del pecado son catastróficos, son lo peor, dañinos. El engaño que dice, el resultado no pasa nada. Ah, tan bobito, hágalo, no pasa nada. El engaño para traer a la persona le miente. La materia prima del engaño es la mentira. Y el pecado engaña. Hay un engaño en el pecado. ¿Cuántos creyentes han caído en ese engaño? Jóvenes que hubieran sido grandes líderes cristianos, pastores, misioneros,
han sido engañados por el pecado y han tirado su vida. Matrimonios que hubieran sido de mucha bendición han sido engañados, han sido dañados por el engaño del pecado. Y nosotros, los que estamos aquí hoy, tal vez en algún momento hemos sido engañados por el pecado. Y por eso está esa campana como tocándose. Antes, exhórtese, o sea, anímese, o sea, tengan cuidado el uno del otro. Si le ve haciendo algo malo, dígaselo con amor, alerte, hable, no se quede callado. Antes exhortados, dice el versículo 13, los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, porque el pecado endurece, nos hace poner una coraza dura. El pecado hace eso. Bueno, estamos pensando en la iglesia del Señor, pero ¿qué del mundo? ¿Qué del mundo? ¿Cómo es engañado el mundo? Y quiero que escuchen una cosa. ¿Han escuchado ustedes del aborto? ¿Alguien ha escuchado del aborto? El aborto es permitido en Colombia desde el año 2006 por 3 causas. Una, cuando peligra la vida o salud de la mamá. Otra, cuando el embarazo es producto de un abuso. Y la tercera es cuando hay malformación del feto. Pero estas cosas uno las escucha por ahí. Antes, años atrás, no se podía escuchar la palabra aborto, ¿cierto? Como 30, 40 años atrás era una palabra horrible. Personas nacían tal vez, pero ahora cada vez más se va promocionando el aborto a nivel mundial. Estados Unidos, países latinos, países centroamericanos, países europeos, promocionando el aborto. Usted sale allí en Armenia junto al restaurante La Fogata, dice al frente, ahí alguien escribió, el aborto es un derecho. Y yo no sé si ustedes han visto una foto por ahí, una imagen, donde hay unos bebés, se ven conectados con el cordón umbilical, varios bebés, y al otro lado como unos perritos. Y entonces le pregunta el uno al otro, el bebé a los perritos, ¿qué pasa si a ustedes alguien les hace algo malo? Y los perritos pueden ir a la cárcel. Y los perritos le preguntan a los bebés, ¿y qué pasa si alguien le hace algo malo a ustedes? Y los bebés contestan, no pasa nada. No pasa nada. Qué tremendo que mientras a nivel mundial vamos creciendo en el tema de protección animal, estemos avanzando en leyes que permiten la destrucción de bebés dentro del sitio donde deberían estar más seguros, en el vientre de su mamá. Pero ¿esto qué es? Esto es un engaño mundial. Cada vez más lo que está haciendo el enemigo de Dios es apartar la mentalidad de las personas de los principios bíblicos, y lo hace paulatinamente y paso a paso lo va haciendo, apartando al mundo de lo que Dios dice. ¿Y qué decir del movimiento LGTBI? Años atrás, 20 o 30 años atrás, ¿había homosexualidad? Sí. 50 años atrás, claro, sí. Pero lo que está pasando hoy es más que las cosas como se muestran, es como la promoción. Hace unos años, no recuerdo, la ministra de Educación, ¿se acuerdan ustedes que ministra de Educación iba a sacar revistas para introducir en los colegios esas enseñanzas del género? Para decirle a los niños que ellos no son niños o niñas, que ellos definen después qué son. Ellos, cuando crezcan, miren qué son, si son niños o niñas. Nosotros debemos amar a todos. Amén. Amén.
nosotros no debemos discriminar a ninguno, sea homosexual, no debemos discriminarlos, debemos amarlos. Si son nuestras familias, debemos recibirlos, abrazarles. Pero lo que no podemos hacer es pasar por principios bíblicos. Lo que no podemos hacer es aceptar lo que Dios rechaza. ¿Y qué rechaza Dios? El pecado. Dios rechaza las relaciones homosexuales. Dios no quiere que un hombre se acueste con un hombre y que una mujer se acueste con una mujer. Y si alguien puede decir, ¿verdad? Sí, eso está en la Biblia. En la Biblia está. Y lo vemos desde el inicio. ¿Quién era Adán y Eva? ¿Un hombre? ¿Cómo se llega a la procreación? Si Adán hubiera sido Adán y Pablo, nosotros estaríamos acá. No estaríamos. O si hubiera sido Eva y Manuela, ¿estaríamos acá? Tampoco, tampoco. Entonces, desde el mismo diseño original es un hombre y una mujer, pero debemos amar a las personas. Ellos son como nosotros no somos mejores que ellos en el sentido de que somos iguales como personas, pero cada vez más estas cosas son aceptadas como que son normales, como que, si a mi sobrino le gusta otro hombre, tranquilo, mío, en lugar de enseñarle lo que Dios dice, en lugar de decirle, venga, respeto lo que usted dice, pero la palabra de Dios dice esto. Usted es mi sobrino, lo quiero mucho, lo amo, y quiero que usted haga lo que Dios dice. Lo amo, lo quiero, ¿cierto? Entonces, miren cómo la mentalidad se va alejando de lo que Dios enseña. ¿Sí lo ven? Y quiero mostrarles algo. Miremos en Daniel. Daniel capítulo 11. Está hablando de la tribulación. Esto pasará cuando Cristo venga por la iglesia, que será pronto. Pronto Él viene y enseguida comienza un tiempo de tribulación sobre el mundo entero. Y aquí estamos en Daniel capítulo 11, versículo 36, donde estará el líder mundial llamado por la Biblia el anticristo, quien dirá yo soy el Cristo, quien hará hasta milagros para engañar al mundo. ¿Qué dice Daniel 11:36? Muy bien, y el rey hará su voluntad. Está hablando del anticristo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni tampoco de qué. O sea, que será qué? Homosexual, ni del amor de las mujeres, no, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Entonces el mundo entero está aceptando estas cosas, porque el líder mundial que viene, él las va a promocionar, porque él las va a vivir en su propia vida. Él no hará caso del amor de las mujeres. Eso lo va a hacer. Y todo esto apunta hacia enseñar algo que es contrario a lo que la Biblia dice. Amaos los unos a los otros. Amar al mundo. Dios lo quiere. Pero Dios no quiere que aceptemos el pecado. ¿Cómo se llame? Lujuria, pornografía, abuso infantil. De ninguna manera aceptar eso. Pero tampoco esto otro. Dios dice no. Y hay versículos claros en la palabra de Dios que enseñan que no, que Dios no quiere. Pero el mundo cada vez más se aparta de Dios, engañado, con mentiras, con falsedades, con cosas que hacen ver todo bonito. Dicen, todos somos iguales. Sí, es verdad, todos somos iguales.
pero con esa mentira se promocionan cosas que Dios no quiere. Dice, la mujer tiene derecho sobre su propio cuerpo. ¿Para promocionar qué? El aborto. Para promocionar que se pase por encima de los derechos de un ser indefenso. Se promociona los derechos de la mujer para promocionar que se pase por encima de los derechos de un bebé que no ha nacido aún. Y terminamos mirando en Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 2. Y quiero que mire este versículo, por favor. Romanos 12, 2. Crea que es para usted este versículo. Es para su vida. Crea que Dios le está hablando. Mire a Dios allí por la fe, parado frente a usted, diciéndole esto que dice versículo 2. Dios le está hablando. Atención, es Dios quien habla. No os conforméis a este siglo. Esta palabra siglo puede ser también traducida como mundo. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este mundo, sino transformaos. Esa palabra transformarse habla de como cuando el renacuajo se convierte en rana, o sea, como la metamorfosis. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo viene la transformación? Viene por una renovación de entendimiento, una renovación mental. O sea que a medida que se cambia la mentalidad, somos transformados más como Dios quiere. Y eso lo sabe el enemigo de Dios. Y está atacando la mentalidad del mundo entero para precisamente hacerlo distinto, para alejarnos de Dios, para distanciarnos de Dios, para que nos vayamos lejos de Dios. Trabaja la mentalidad nuestra y no podemos permitir más. Si ya lo hemos permitido, que haya cosas en nuestra mente que nos alejen de Dios, sentimientos que nos alejen de Dios, resentimientos que nos alejen de Dios, odios que nos alejen de Dios. Todo eso debe ser tirado abajo por la palabra de Dios y permitir que ella gobierne, que ella nos transforme, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen, no se amolden a este mundo. Miren, miraba esta semana una frase que decía, no por ser pensamiento de la mayoría es la verdad. No por ser pensamiento de la mayoría es la verdad. La mayoría puede pensar lo que sea. Puede pensar, la mayoría de su familia puede pensar una cosa. La mayoría de sus amigos pueden pensar lo que sea. Pero usted, ¿por qué tiene que basarse? ¿Por la mayoría? No. Por lo que Dios dice. Esa debe ser su fundamento. La mayoría de su familia puede decir esto. La mayoría de sus amigos pueden decir aquello. La mayoría de sus compañeros de trabajo pueden decir esto otro. Pero lo importante es lo que Dios dice. No os conforméis, no se amolden a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. El engaño ha sido la estrategia del enemigo y lo va a seguir siendo hasta el fin. Frente al avance ideológico del mundo, nosotros debemos estar firmes en los principios divinos, firmes en los principios de Dios, firmeza en la palabra, en lo que Él enseña. ¿Dios ha hablado hoy? Bueno, Señor, gracias por tu palabra. Oramos, Señor, que ella nos dé vigor, que ella nos anime, que ella nos transforme, que ella nos moldee a la imagen tuya. Señor, qué fácil es dejarnos llevar y amoldarnos a la imagen del mundo, a pensar como la mayoría piensa.
Señor, qué fácil es dejarnos llevar por la corriente, pero Señor, esta corriente está llevando a la destrucción, esta corriente está llevando a la muerte, esta corriente está llevando a la condenación y queremos nadar en contra de la corriente para agradarte a ti, nuestro Dios. Queremos vivir conforme a los principios bíblicos, cada vez más olvidados, cada vez menos tenidos en cuenta. Queremos vivir según ellos. Queremos enseñar en nuestras casas tu palabra. Queremos enseñar a nuestros hijos tu palabra, a nuestros sobrinos, a nuestros hermanos, a nuestros padres tu palabra. Señor, ayúdanos. Oramos, Señor, que nosotros seamos más como tú quieres que seamos. Que en nuestra mente toda esa basura que pueda haber, sucia, podrida, maloliente, Señor, del pecado, de desobediencia, de resentimientos, de rencores, de odios, toda esa basura que pueda haber sea quitada y reemplazada por más de tu palabra, Señor. Oh Dios, gracias en Cristo Jesús. Amén.